Infocorrosión.com presenta. Nuevamente, bienvenidos todos a las sesiones técnicas Infocorrosión de la industria para la industria. Y tengo el placer de contar en esta oportunidad con el ingeniero Héctor Muñoz. Héctor es responsable del área de desarrollo de producto y asistencia técnica de Nexa Resources Cajamarquilla. Y va a tocar en esta oportunidad la ponencia de galvanizado por inmersión en caliente, beneficios y aplicaciones en la industria. Es un tema que nos han venido pidiendo y además que también va muy de la mano con algunos de los programas que el Centro de Capacitación ofrece a toda la industria en Latinoamérica. Nexa Resources es miembro de la Asociación Peruana de Galvanizadores, ASPEGAL, que es a su vez socio estratégico de Infocorrosión. Por eso que contamos, esta vez tengo el placer de contar con Nexa Resources en nuestras sesiones técnicas Infocorrosión 2022. Así que, para no extenderme más, quiero darle la bienvenida al ingeniero Héctor Muñoz para dar inicio a esta ponencia. Adelante, Héctor, por favor. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nelson, por la oportunidad y agradezco también a todos los presentes aquí de la comunidad de Infocorrosión. Como ya Nelson había comentado, estamos aquí en representación también de la Asociación Peruana de Galvanizadores, ¿sí? De la cual Nexa es socio estratégico. Solamente para hablar rápidamente de qué es ASPEGAL, ¿no? La Asociación Peruana está conformada por varios galvanizadores, ¿no? Industrias que están aquí en el Perú. Ahí vemos algunos de nuestros miembros, y que también la asociación cuenta pues con el respaldo de la Asociación Internacional del Zinc, con Galva Latina, y a la vez pues con Nexa Resources, ¿sí? Pues bien, quería hacer la presentación breve un poco para que tengamos idea de quiénes pertenecen a ASPEGAL, y a continuación vamos ya a dar inicio pues a la charla del día de hoy, y vamos a hablar un poco en este tiempo más o menos de 45 a 1 hora, un poco las principales características, aplicaciones de este recubrimiento particular que es el galvanizado por inmersión en caliente, ¿sí? Pues bien, me gustaría comenzar primero hablando de un problema que afecta al acero, ¿no? Que es la corrosión, ¿no? El acero es, diría, uno de los materiales más ampliamente utilizados, ¿no? Por la industria, por las ciudades, ¿no? Por nosotros mismos, ¿no? Debido a sus diversas características que este tiene, ¿no? Tiene muchas ventajas. Pero digamos un punto que hay que tener cuidado es que el acero, lamentablemente, si es que no lo protegemos, pues se va a corroer rápidamente y se va a deteriorar, ¿no? Se han analizado ya a través del tiempo cuáles son estos impactos de la corrosión. Uno de los que más, digamos, preocupa es el tema económico, ¿sí? Y se dice que aproximadamente el 30% de la producción mundial de acero se pierde debido a los problemas de la corrosión, porque los metales como el acero tienden a sufrir este tipo de procesos de corrosión, ¿sí? Y estos costos van a representar aproximadamente también, va a variar entre regiones o países, pero entre el 2 al 5% del PBI, ¿no? de nuestros países. Solamente como ejemplo, viendo solamente Brasil, por ejemplo, vemos que su PBI, que es de 6.9 trillones de dólares, las pérdidas por corrosión, considerando un 3.4, serían aproximadamente unos 235 mil billones de dólares, que digamos impactaría en términos económicos, ¿no? Solamente por problemas de corrosión. Entonces yo creo que hay un gran reto por el lado económico de emplear buenas técnicas contra
contra la corrosión y que esto podría ahorrarnos un gran porcentaje, también los estudios que se han hecho de esta Asociación de Ingenieros de Corrosión, dice que hasta un 25% podríamos ahorrar de todos estos costos. Hasta ahorita hemos hablado, he mencionado mucho el tema económico, ¿no? Pero creo que el problema de la corrosión va mucho más allá del tema económico, sino que también implica un riesgo muchas veces de fallas catastróficas que pueden ocurrir, poniendo en peligro algunas veces vidas, ¿no?, de las personas. Eh, y también, obviamente, por el lado de recursos naturales, ¿no? Porque cuando tenemos proyectos o materiales que se deterioran mucho más rápido, pues también mucho más rápido vamos a tener que reemplazarlas, y lo que esto implica, pues, un impacto también en nuestro ambiente, ¿no? Está, digamos, en un sentido contrario a lo que ahora, digamos, casi muchas industrias estamos buscando, que es cómo aportamos a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De la cual, pues, los países miembros de la ONU están trabajando. Entonces, por el lado de recursos, de agotamiento de recursos, también el proteger a los materiales como el acero frente a la corrosión es un aspecto muy importante. ¿Por qué se corroe el acero? De manera muy simple, no vamos a entrar detalladamente en la parte química, en las reacciones electroquímicas que suceden, pero un metal como el acero de por sí, tiende a regresar a su estado de energía más baja, que es como mineral de hierro, ¿no? Que es la forma en la cual se encuentra en la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es un poco el motivo de por qué este materiales siempre tienden, pues, a corroerse y a cambiar su estado, digamos, natural, ¿no? Su composición, ¿ok? Porque es el estado que representa más baja energía. Hablando de algunos de los métodos para combatir la corrosión, vamos a hablar hoy del galvanizado y vamos a hablar del zinc, porque el galvanizado está ligado a lo que es el zinc, ¿no? Es aplicar una capa de recubrimiento, ¿no?, de zinc. Y entrando un poco en detalle, cuando hablamos de revestimientos de zinc que pueden ser aplicados, vemos aquí en la imagen, hay diferentes formas en las cuales yo puedo aplicar un revestimiento de zinc, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, procesos de metalización, procesos de galvanizado por inmersión en caliente, tenemos pinturas también que pueden ser enriquecidas con zinc. Hay un proceso de galvanizado por inmersión en caliente de tipo continuo y también, bueno, por galvanización electrolítica, ¿no? A veces entre los diferentes términos, a veces suele haber cierta confusión, ¿no? Oye, galvanizado, a veces a todos se le llama galvanizado, galvanizado en frío, galvanizado en caliente. Esto es un poco las características, por ejemplo, de espesores típicos que se pueden obtener, ¿no? Eh, un poco para enfocarnos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar del galvanizado por inmersión caliente, que se obtiene por un proceso batch o general, ¿sí? El que estamos viendo aquí, estoy marcando acá con el puntero, ¿no? ¿Okay? ¿De qué va a depender que yo aplique uno u otro recubrimiento? Pues va a depender del tamaño de estructura, de la agresividad del ambiente, de algunas condiciones de mantenimiento y de la durabilidad también que obviamente esperamos, ¿sí? ¿Cómo es el desempeño de un recubrimiento galvanizado frente a procesos de corrosión? También hay una base ya, porque el proceso de galvanizado no es nuevo, ya hay una base, digamos, histórica de muchísimos años, ¿sí? Y en la cual, en función del tipo de ambiente corrosivo, vamos a llamarle urbano, rural, marino, ¿sí? Y también por un lado, y por otro lado, en función del espesor de la capa de recubrimiento que yo puedo aplicar, puedo determinar el tiempo de vida útil que me va a soportar o resistir esta estructura, ¿sí? En el tiempo. Entonces, solamente como un ejemplo, tomemos, por ejemplo, una capa
típica o promedio de zinc de unos 75 micras, ¿no? Que puede tener un recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, vamos a ver que, por ejemplo, para un ambiente urbano, estamos hablando de alrededor de unos 70 años que este recubrimiento me va a durar. Estos 70 años es un tiempo de vida en la cual, por ejemplo, un 5% de toda la superficie que yo he recubierto está oxidada y por lo tanto podría, por ejemplo, aplicar en este punto un mantenimiento, ¿sí? O una reparación para poder extender aún más, ¿no? Entonces, estos tiempos que se muestran aquí en años representan este tiempo, ¿no? El tiempo en la cual la estructura se ha oxidado más o menos en un 5% y que yo podría aplicar un proceso de reparación para extender aún más, ¿no? Pero estamos hablando ya de por sí de tiempos bastante altos en las cuales, por ejemplo, para el ejemplo que he comentado, durante 70 años yo no voy a requerir, por ejemplo, reparar ese recubrimiento, ¿sí? Pero sí voy a tener que hacer inspecciones a lo largo del tiempo para ver, obviamente, que el recubrimiento se mantenga en óptimas condiciones, ¿sí? Vamos a entrar ahora a tratar de entender cómo es este recubrimiento galvanizado que obtenemos por un proceso de galvanización por inmersión en caliente. ¿Cómo protege esta capa, ¿no? Ya hablamos, cuando hablamos de galvanizado, automáticamente en nuestra mente tenemos que asociarlo al zinc, ¿sí? Al zinc metal, porque es una capa de zinc que aplicamos sobre el acero. Acá tenemos una... Entonces, ¿cómo protege? Primero, la primera, digamos, característica en la cual protege este recubrimiento es una protección de barrera, ¿no? La capa de zinc barrera básicamente es porque al aplicarla sobre toda la estructura de acero, lo que hacemos es aislar al acero del medio ambiente y por lo tanto eliminamos este efecto corrosivo de la propia atmósfera, ¿no? Una característica de este recubrimiento cuando se forma es que se van a formar diferentes capas intermetálicas como las que vemos aquí, ¿no? Vean, por ejemplo, la parte inferior sería lo que corresponde al substrato, que es el acero, y cuando este reacciona con el zinc hay diferentes capas intermetálicas que se forman, hasta finalmente la capa superior, que se conoce como capa eta, es la que sería la capa de zinc puro, ¿no? Pero todas estas capas intermetálicas vendrían a ser unas capas intermetálicas o como aleaciones de zinc-fierro, ¿no? Que se han formado por la propia reacción. Esa es la primera, la protección de barrera. La siguiente es que una característica muy particular también del zinc tiene que ver con la protección catódica que este ofrece. Y para entender un poco la protección catódica, hay que entender un poco también el comportamiento electroquímico de los metales. Y aquí hemos marcado algunos ejemplos, por ejemplo, para tener una referencia de cómo es que se comportan algunos metales. Vean, por ejemplo, aquí en la parte superior vemos el zinc, más abajo vemos aluminio, fierro, plomo, otros aceros inoxidables. Los elementos que están en la parte superior son aquellos que tienden a comportarse de manera anódica. Esto quiere decir que son más susceptibles a corroerse respecto a los elementos o materiales que están en la parte inferior de esta lista, ¿sí? Entonces veamos cuando juntamos el acero o el hierro con el zinc. Vemos que el zinc tiene esta característica de ser más susceptible respecto al acero. Entonces cuando yo junto zinc y junto el acero, es el zinc el que va a tener el comportamiento menos noble y por lo tanto, digamos, se va a sacrificar, ¿no? El zinc es quien se va a corroer y va a dejar al acero protegido, ¿no? Y ese es un poco el efecto que se obtiene muy particular de un recubrimiento galvanizado. Ahora, ¿cuál es una característica también muy particular del zinc? Es que el zinc se corroe a una velocidad significativamente mucho más lenta que el acero, ¿no? El acero se corroe alrededor,
por ejemplo, de 20, 30 veces mucho más rápido. Entonces, por eso es que aprovechamos esta ventaja, ¿no? De que el zinc se corroe muy lentamente, y por eso es que también obtenemos aquellos tiempos de vida útil en servicio, ¿no? Bastante amplios que comentamos, ¿no? De 50, 70 años, ¿no? Porque el zinc se corroe muy lentamente y su proceso de corrosión es muy diferente a cómo es el acero. Otra también característica interesante en un recubrimiento galvanizado es un proceso de cicatrización que también ocurre, ¿no? Pero ¿a qué me refiero exactamente, ¿no? ¿A qué es una cicatrización? Por ejemplo, frente a alguna discontinuidad que pueda haber en algún recubrimiento galvanizado, imaginemos esto, ¿no? Tenemos el acero, este es un recubrimiento galvanizado y por ahí ha ocurrido alguna discontinuidad, ¿no? Tal vez por manipulación, por el tiempo, ¿no? Que una zona que no está completamente cubierta. Por este proceso de corrosión y por los productos de corrosión del zinc, ocurre un proceso de cicatrización, ¿no? Que quiere decir que los productos de corrosión del zinc, que son algunos óxidos, hidróxidos, ¿no? Que se van formando aquí, tienden a depositarse sobre esta discontinuidad y que genera que en el tiempo, pues, la corrosión no avance o no se siga deteriorando en este punto. Entonces, a eso le llamamos como cicatrización, ¿no? Porque a pesar de que puede existir una discontinuidad en el recubrimiento, el zinc va a mantenerla también protegida, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos también como cicatrización y que es un efecto, digamos, adicional de protección de nuestras estructuras de acero. Este recubrimiento de galvanizado, obviamente muchos lo utilizan, el acabado final es solamente galvanizado, pero también, por ejemplo, si necesitamos más protección o por alguna aplicación tal vez estética, sobre el galvanizado se puede aplicar también un recubrimiento de pintura. Este tipo de recubrimiento se le conoce como sistema dúplex, ¿sí? Y la ventaja de este tipo de sistemas es que cuando yo junto un recubrimiento galvanizado y le aplico una pintura, pues se da un efecto también sinérgico, ¿no? Hay una sinergia en estos dos tipos de recubrimientos. ¿Qué quiere decir con sinergia? Es que la suma de los tiempos de vida útil que me van a dar la estructura final va a ser mucho mayor que el tiempo de vida que yo podría obtener individualmente por cada recubrimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una pintura de por sí me da un tiempo de vida de 10 años y el galvanizado de 40 años, yo al juntar estos dos recubrimientos no voy a obtener 50, sino, por ejemplo, 75 años, ¿no? Que vendría a ser 1.5 veces la suma de estos dos recubrimientos de manera individual, ¿sí? Entonces, esta es una característica también importante del sistema dúplex que es muy utilizada cuando yo quiero extender el tiempo de vida o obtener una mayor digamos, resistencia, ¿no? Frente a la corrosión. Entonces, es muy importante para tenerlo en cuenta cuando requiero, pues, o voy a estar en un ambiente mucho más agresivo, ¿sí? El proceso de galvanizado, como ya lo había comentado, no es un proceso nuevo, tiene ya muchos años, décadas, diría yo, que viene siendo ampliamente utilizado y que cada vez surgen pues nuevas aplicaciones, nuevos desafíos, ¿no? Para nuevos, digamos, industrias, en donde también pues se viene investigando, evaluando pues cómo es el comportamiento de galvanizado. Pero de por sí es un proceso normalizado en diferentes países y también de manera internacional, ¿no? La norma, digamos, más conocida para el recubrimiento galvanizado es la ISO 1461, donde especifica pues todos los recubrimientos que deben ser pues cumplidos, ¿no? Para un recubrimiento galvanizado, dependiendo del espesor del acero, del tipo de producto de acero. También se especifican los métodos de ensayo, temas de inspección, eh, todo lo referente a un recubrimiento galvanizado.
Recordemos, yo creo que es una de las normas más relevantes. Recordemos que la ISO no es una norma de un único país, sino que es una norma de consenso a nivel internacional entre diversos países, ¿no? Entonces yo creo que esta es una norma muy relevante que para todos los que estamos inmersos o queremos aplicar un proceso de galvanizado debemos pues conocer. Adicionalmente también hay otras normas complementarias para estructuras particulares de acero, por ejemplo, como estructuras más pequeñas, por ejemplo, como arandelas, tuercas, pernos, ¿no? También hay estructuras, hay especificaciones, o también especificaciones como la ACTM, que es una asociación americana, ¿no? de materiales, que también tienen algunas normas relacionadas con el galvanizado de manera específica, eh, para algunas aplicaciones muy particulares también, ¿sí? Pues bien, ya vimos cómo protege el acero, ya entendimos un poco cómo es la característica de este material, pero vamos a ver algunas propiedades mecánicas adicionales, ¿sí? Ya les había comentado de que cuando si uno hacemos un corte transversal a la capa de acero, vamos a ver diferentes capas, ¿no? Intermetálicas. La característica, yo creo que también muy peculiar, es que cuando se van formando estas capas intermetálicas, vamos a ver que la resistencia o la dureza de estas capas es también bastante significativa, ¿no? Tomemos, por ejemplo, como referencia el acero base, que tiene una dureza, para este caso, de 159 Vickers. Las primeras capas intermetálicas que se forman llegan a tener una dureza Vickers inclusive mayor que el propio acero base, ¿no? Como pueden ver acá, de 250 Vickers, 244 Vickers, ¿no? Esta es la dureza de las primeras capas intermetálicas, ¿no? Que es inclusive superior a la del propio acero. Finalmente, hasta llegar a la dureza del zinc, que sí es menor, ¿no? 70 Vickers, ¿no? Pero este comportamiento particular ya nos da una idea de lo resistente que es este recubrimiento, ¿no? No hay que tener, digamos, esto es bastante favorable porque no se requieren, por ejemplo, cuidados especiales, ¿no? Tal vez en manipulación o un riesgo de que tal vez ante un golpe imprevisto se vaya a desprender o dañar. No, es un recubrimiento bastante resistente. Por otro lado, también tenemos la fuerza de adhesión, ¿no? O sea, qué tan adherido está el recubrimiento galvanizado del acero en sí. Y para esto hay algunas referencias, hay unos ensayos que se han hecho, ¿no? Ya para medir esto. No es un ensayo típico que tengamos que hacer en cada pieza galvanizada o en cada lote, porque voy a explicarlo luego por qué, pero este es un poco el comportamiento, digamos, que siempre vamos a encontrar, ¿no? La fuerza de adhesión del zinc al acero es de alrededor de 3.600 psi, ¿no? Y esto es bastante alto si lo comparamos, por ejemplo, con la fuerza de adhesión que puede haber entre una pintura al acero, ¿no? Que es de 400 a 600. Entonces vemos que más o menos son casi 5 o 6 veces la fuerza a la cual está adherida. Está adherido bastante fuerte, ¿no? ¿Y esto por qué, no? Porque mientras una pintura tiene una adhesión de tipo mecánica, ¿no? Obviamente hay que preparar la superficie y hay como que un anclaje, ¿no? Entre la superficie y la pintura, ¿no? Es una adhesión mecánica. Lo que ocurre en el galvanizado es que ocurre una reacción química o una reacción metalúrgica, ¿sí? Por eso es que se forman aquellas capas intermetálicas, ¿no? Tengo el acero, tengo el zinc en la capa superior, pero estas capas intermetálicas son aleaciones de hierro-zinc, ¿no? Que se dan por difusión entre el acero y el zinc. Entonces lo que ocurre en sí es una reacción metalúrgica, ¿no? Y por eso es que este motivo es que está tan fuertemente adherido, o sea, no está, digamos, mecánicamente adherido, es, digamos, el zinc es como si formase parte ya de la propia estructura. Y que también esto es una característica muy peculiar, ¿no? De este tipo de recubrimiento. Otra característica también que vale mencionar es la uniformidad.
porque yo creo que este es un punto que puede preocupar cuando aplico otro tipo de recubrimiento, que en las esquinas, por ejemplo, ¿no? El espesor de recubrimiento suele ser menor, ¿no? Y en aquellos puntos donde suele ser menor es por donde generalmente comienza a corroerse, ¿no? En las esquinas, en aquellas zonas donde por ahí el recubrimiento que apliqué no fue más delgado, ¿no? Menor, de menor espesor. Entonces por ahí tengo una zona que tal vez menos protegida. Esto no sucede en el galvanizado por inmersión en caliente porque inclusive en las esquinas vamos a tener un recubrimiento uniforme siempre y perpendicular, ¿no? Y esto también es por lo que acabé de comentar, por esta reacción, porque el acero reacciona con el zinc en todos los sentidos, ¿no? De manera perpendicular. Entonces, tanto en las zonas planas como en las esquinas hay esta reacción y el crecimiento del recubrimiento es perpendicular a todas las superficies, ¿no? Tanto internamente como externamente, ¿no? De las piezas. Entonces, luego de hablar de cómo es este tipo de recubrimiento tan especial y tan particular, vamos a comentar ahora de cómo es que se obtiene, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? Hay procesos, el proceso de galvanizado por inmersión en caliente que vamos a explicar ahora, es un proceso que consta, digamos, de dos etapas bien marcadas, ¿no? Para yo poder galvanizar, tengo que hacer primero un tratamiento superficial, ¿no? Una limpieza del acero, ¿sí? Entonces, en una planta de galvanizado normalmente vamos a tener varias cubas, ¿no? Con diferentes soluciones. Luego vamos a tener el proceso de inmersión en el zinc fundido, ¿no? Zinc líquido a 450 grados, ¿sí? El zinc ya se encuentra líquido y aquí vamos a hacer la inmersión de las piezas de acero ya totalmente limpias y finalmente un enfriamiento que es generalmente un enfriamiento simple en agua, ¿sí? Entonces tengo todas estas capas o estas etapas donde yo voy a hacer la limpieza. Básicamente son inmersiones, son tinas o cubas de desengrase, de enjuague, de decapado, ¿no? Hasta poder tener una superficie totalmente limpia, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en estas etapas? Es eliminar primero suciedades que pueda tener el acero. Refiero a restos de aceite, de pinturas, tierra que pueda estar adherida, ¿no? Cualquier, digamos, impureza se limpia, ¿no? En estos desengrases. Luego vamos a tener también una etapa de decapado, en la cual voy a retirar cualquier resto de óxido también que puede tener el acero, para finalmente luego aplicar una capa de fundente, que me va a ayudar muchísimo al momento de yo hacer la inmersión en el galvanizado, y finalmente pues hago la inmersión en el zinc fundido para poder aplicar esta capa, ¿sí? Yo acá tenía un video bastante breve. A ver, déjenme... Ok, este es el video que quería compartirles un poco para poder entender el proceso de galvanizado. Yo creo que con algunos videos e imágenes va a quedar muchísimo más claro. Se pueden galvanizar una amplia variedad de formas y tamaños, desde tuercas y pernos pequeños, hasta grandes vigas estructurales, hasta piezas artísticas intrincadas. Instalaciones para galvanizar se hallan disponibles a través de Norteamérica y el acero puede ser galvanizado todo el año. Antes de la inmersión en la caldera de zinc, el acero debe limpiarse químicamente para remover todo el aceite y grasa, suciedades, escamas del molino y óxidos. Después de limpiar y secar el acero, es sumergido en el zinc fundido. El baño de zinc al 98% de pureza se calienta a 800 grados Fahrenheit. Una vez en la caldera, el zinc reacciona metalúrgicamente con el hierro en el acero para formar una serie de capas metálicas internas. Una vez que el acero es removido y enfriado, se inspecciona para hacer chequeo del grosor y apariencia de la capa de zinc. Cualquier gota o punta áspera es removida y se mide el grosor. La apariencia final de la capa del galvanizado puede variar de pieza a pieza.
La apariencia la determina la química del acero, la composición del baño de zinc y las tasas de enfriamiento. Si lustroso y brillante o gris mate, la apariencia visual final no afecta su protección contra la corrosión. Mientras que la galvanización por inmersión caliente se especifica primordialmente por su protección superior contra la corrosión, también puede escogerse por su durabilidad, longevidad libre de mantenimiento, sostenibilidad ambiental y estética. El acero es un material de construcción abundante y eficiente, pero cuando se expone a la atmósfera, inmediatamente empieza a corroerse. La capa de galvanización por inmersión caliente le otorga 3 niveles de resistencia contra la corrosión: barrera de protección, protección catódica y la pátina de zinc. La capa de galvanización por inmersión caliente protege el acero del medio ambiente en forma efectiva, suministrándole una barrera de protección. La galvanización también suministra una protección catódica, que significa que el zinc se corroerá primero para proteger el acero por debajo. Aun si la capa se raya, el zinc alrededor continuará resistiendo la corrosión del acero. A medida que el zinc se expone al medio ambiente, forma de manera natural productos aledaños sobre la superficie conocidos como la pátina de zinc. La pátina de zinc retrasa aún más la tasa de corrosión del zinc y actúa como una barrera adicional al medio ambiente. Los productos de acero galvanizado entregan una durabilidad comprobada, aún en las condiciones más adversas. Las capas intermetálicas formadas en la caldera de galvanización hacen la capa de cobertura más dura que el acero de base. Esto suministra protección sin paralelo contra la abrasión. La galvanización también suministra protección uniforme. La capa de zinc se desplaza perpendicularmente al acero, así que las esquinas y bordes tienen el mismo grosor que las superficies planas. El proceso de inmersión también asegura que las estructuras huecas y tubulares sean cubiertas y protegidas uniformemente por dentro y por fuera. Por su longevidad libre de mantenimiento, el acero galvanizado por inmersión caliente se utiliza en algunas de las situaciones más duras. Utilizado comúnmente en estructuras expuestas a la atmósfera, el acero galvanizado puede proveer más de 70 años de protección anticorrosiva libre de mantenimiento. La galvanización por inmersión caliente se utiliza comúnmente para proteger acero enterrado en el suelo y en concreto o sumergido en agua. El acero galvanizado tiene un récord de longevidad comprobada en todos estos entornos. La longevidad libre de mantenimiento también entrega valor económico. El costo final de la galvanización por inmersión caliente puede amortizarse sobre la vida entera del proyecto. Acero galvanizado por inmersión caliente es altamente sostenible y ofrece muchos beneficios medioambientales. El zinc es un elemento natural esencial para la vida y se encuentra en grandes cantidades en la corteza terrestre. El zinc y el acero son reciclables en un 100%, permitiendo que el acero galvanizado sea seguro para generaciones futuras. El acero galvanizado ofrece un terminado atractivo que se mezcla con sus alrededores, pero si el terminado gris metálico no se ajusta al proyecto, la capa de cobertura puede pintarse o recubrirse por medio del proceso electrostático para un mejor atractivo estético. Pues bien, esta es un poco la explicación complementaria de un poco el proceso. Creo que con las imágenes ha quedado y el video ha quedado un poco más claro. De manera resumida, yo creo que hemos podido observar cómo es que
la capa de recubrimiento galvanizado pues es totalmente uniforme, básicamente son cuando las piezas hacen la inmersión en la cuba de zinc fundido, pues todo se llega a realmente recubrir, no solamente por fuera o de manera externa, sino también internamente, ¿no? En estructuras de tipo tubular, ¿no? Entonces eso también es bueno porque también las partes internas también pues se van a mantener protegidas frente a la corrosión, ¿no? Vimos también por ahí algunas aplicaciones, ¿sí? Que el video ya las comentaba, pero aquí también vamos a reforzarla, ¿no? Y en esta parte vamos a hablar de aplicaciones, ¿sí? Bueno, una de las aplicaciones primero que, como ya lo comentaba también en el video, cuando las estructuras están en servicio, pues vamos a tener diferentes condiciones. El galvanizado no solamente se utiliza para aplicaciones que están expuestas a la atmósfera, ¿no? Sino también nos va a servir, o sus beneficios han sido comprobados en diversos otros ambientes, ¿no? En ambientes donde hay, por ejemplo, alta humedad, como por ejemplo estructuras sumergidas también, en el mismo suelo, ¿no? En estructuras enterradas, donde el ambiente también puede ser muy diverso, muy corrosivo, dependiendo del tipo de suelo que se tiene. Y también, también por ejemplo, en concreto, ¿no? O sea, me refiero a acero que está embebido en el concreto, ¿no? Que es, por ejemplo, las barras de refuerzo, ¿no? Del concreto. También el galvanizado tiene un buen desempeño en ese tipo de ambiente, ¿no? Que es un ambiente complejo. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos ya de aplicaciones en la industria. Y vamos a comenzar por minería, donde, por ejemplo, debido a estas características, el acero suele, pues, eh, emplearse en diferentes estructuras como bandejas portacable o en estructuras conocidas como pie rack, ¿no? Que soportan, por ejemplo, diferentes tuberías. En estructuras metálicas, por ejemplo, para peatones, ¿no? Acceso a diferentes niveles de una nave industrial, ¿sí? También, por ejemplo, en temas de andamios o andamiaje, ¿no? Cuando se hacen, pues, proyectos, obras, ese tipo de estructuras también se suelen, o estando normalmente galvanizadas por el ambiente, digamos, corrosivo, en la cual algunas veces en un ambiente industrial están expuestas estas estructuras. Algunas aplicaciones específicas, por ejemplo, son ya en el ambiente minero, son fajas transportadoras, eh, postes y pisos industriales, y también, como habíamos comentado, tuberías, ¿no? Tenemos también temas de estructuras que almacenan, de almacenamiento, ¿no? De algunos materiales, como podemos ver acá en la imagen, conexiones, conexiones y fijadores en general también se suelen galvanizar. Y como ya habíamos comentado también en estructuras, por ejemplo, estos grates o grating, ¿no? Que son para todo lo que es paso peatonal en diferentes ambientes industriales, también pues el galvanizado va a ser una opción, digamos, ventajosa, ¿sí? Por el tipo de durabilidad que me va a ofrecer y bajo mantenimiento, ¿no? Como pueden ver acá también algunas estructuras pintadas, y como ya había comentado, en algunas plantas industriales, por lo general va a ser importante el color, ¿no? Porque el color pues me va a identificar, por ejemplo, en algunas tuberías, cuál es el fluido que está interno. Entonces el galvanizado también tiene es perfectamente, se puede aplicar un color, ¿no? Un recubrimiento sobre él para cumplir pues con estas exigencias también. Dentro de una ciudad, o hablando ya de infraestructura, ¿no? Civil, pues también lo podemos encontrar en puentes, en estadios, en nuestras carreteras lo vamos a encontrar también. Es muy común por especificación que todas las guardavías o estos recubrimientos, pues estas defensas, ¿no? De los caminos,
pues sean galvanizadas, ¿no? Porque se encuentran por lo general en lugares lejanos, ¿no? De la ciudad, y es en lugares donde justamente se busca que el mantenimiento sea lo más mínimo posible, ¿sí? Entonces, en todo lo que es defensas metálicas o guardavías, ya por especificación inclusive, estos recubrimientos este tipo de productos son galvanizados, tienen que cumplir cierta especificación también para que me pueda brindar, pues, un tiempo de vida adecuado, ¿no? En aplicaciones mucho más comunes, por ejemplo, ya en la ciudad, hay una diferencia, digamos, una ventaja cuando yo aplico galvanizado, ¿no? Porque en ambientes corrosivos, por ejemplo, voy a comentar aquí particularmente en Lima, donde yo me encuentro, que es una ciudad eh, costera, ¿no? Tenemos el mar aquí de lado, pues algunos parques donde suelen haber gimnasios al aire libre, donde juegan los niños, pues el acero que solamente a veces tiene un recubrimiento de pintura, ¿no? Suele corroerse muy rápido, ¿no? Entonces, es muy importante va a ser muy importante en ciudades donde la corrosividad es alta o en ciudades donde estamos cerca a la costa, pues el galvanizado tiene pues esta ventaja de ofrecer una mayor durabilidad también en este tipo de ambientes, ¿no? Y como vemos aquí en las imágenes también en la parte derecha, es totalmente factible aplicar una pintura también sobre el recubrimiento. Aquí en Lima particularmente yo he visto algunos parques donde, he visto de ambos casos, ¿no? Donde veo estructuras que sí se han corroído muy rápidamente, ¿no? A los pocos meses, ¿no? Y lamentablemente cuando ya se corroen, pues muchas de ellas ya no se pueden utilizar, representan un riesgo, un peligro para las personas que puedan utilizar esas partes, digamos, oxidadas, inclusive ya no tiene el buen funcionamiento, la mecánica esperada. Y también he visto, sí, en algunos distritos en la ciudad que sí se ha utilizado el sistema dúplex, ¿no? Y se ve obviamente la ventaja ahí, o la diferencia, ¿no? De que las estructuras pues se mantienen pues en buen estado, en perfecto estado, ¿no? De conservación. Se viene aplicando mucho también, algunos países tienen unos objetivos bastante ambiciosos en términos de energía fotovoltaica, entonces el galvanizado va de la mano con esto, porque las estructuras en las cuales reposa los paneles fotovoltaicos son normalmente estructuras galvanizadas, ¿no? Estas estructuras van enterradas, ¿no? Como pueden ver aquí en las imágenes a la izquierda, ¿no? Van enterradas sobre diversos suelos, ¿no? Algunas veces suelos un poco húmedos, ¿no? Donde hay vegetación, algunas veces suelos un poco más áridos, como desiertos, ¿no? Tal vez con vientos un poco más agresivos, ¿no? Por la arena y los vientos pueden ser también un poco más susceptibles de abrasión. Y en estos casos, pues el galvanizado tiene un buen desempeño, ¿no? Comenté al inicio de la charla esta característica de que el recubrimiento es mucho más duro, no tiene mucho más dureza. Justamente creo que aquí se convierte en una ventaja para términos de abrasión. Vemos mucho esto de energía fotovoltaica, por ejemplo, en Chile, en Brasil, ¿no? Creo que son países que tienen proyectos bastante ambiciosos en este tipo de industrias. Y por el lado de petróleo y gas también, ¿no? En plataformas que están bien sea en offshore, eh, para exploración de reservas, también aplicaciones con galvanizado pues representan una gran ventaja. En refinerías también, ¿no? Donde en algunas veces estos ambientes pueden ser bastante corrosivos, pues el aplicar un recubrimiento galvanizado me va a permitir una mayor longevidad, ¿no? Y mantenimientos cada vez menores. Y como también yo lo había comentado, no esta vez muy común aquí en algunos países de Latinoamérica, pero en Europa y en Estados Unidos se suele aplicar la varilla galvanizada, ¿no? O sea, dentro del concreto, en concreto armado, la barra de refuerzo corrugada se galvaniza para aquellas condiciones donde va a haber una alta corrosividad, ¿no? Bien sea, por ejemplo, en ambientes salinos, cerca a la costa. Entonces,
la varilla galvanizada tiene un excelente comportamiento dentro del concreto y también viene siendo, ha sido ampliamente estudiada, porque por ahí surgen a veces algunas dudas, oye, de cómo es la adherencia de la barra galvanizada frente al concreto, cómo se comporta cuando hay, por ejemplo, hay dos problemas muy típicos del concreto, que es la carbonatación o la contaminación por cloruros, y en todos esos casos el galvanizado tiene ventajas, ¿no? Cuando, por ejemplo, frente a una barra que ha sido colocada dentro del concreto y no tiene ningún recubrimiento. Entonces, en estos casos, el galvanizado pues ofrece una mayor seguridad, ¿no? a las obras civiles. Y finalmente también quería hablar un poco sobre el costo del ciclo de vida, ¿no? Porque no solamente es el término de, a ver, yo quería introducir acá un concepto que es el costo del ciclo de vida, ¿no? Porque muchas veces en nuestros proyectos nos referimos o solamente miramos el costo inicial, ¿no? ¿Cuánto me cuesta en el momento uno o en el tiempo cero, ¿no? Galvanizar o, por ejemplo, aplicar otro tipo de recubrimiento. En este caso estoy mostrando un ejemplo, ¿sí? De, de un proyecto con 60 años, que fue, digamos, proyectado para tener 60 años en un ambiente industrial tipo C3, y pueden ver en la tabla inferior, se tenían dos opciones, ¿no? Por un lado, un recubrimiento galvanizado que me daba un costo de $1.76 por pie cuadrado, y por otro, un recubrimiento doble, ¿no? Aplicar en epoxi con un poliuretano, ¿no? Y que me daba un costo de 3.46. Ese es un sistema dúplex, ¿no? Sobre estos dos. Entonces, la suma de estos dos recubrimientos me daba un costo total de este recubrimiento en particular, dúplex, de 5.22. Entonces, si vemos en la tabla de la derecha, aquí vemos ya el comparativo, ¿no? Porque si yo veo en el costo inicial en el año 1, en el año 0, pues veo que el recubrimiento galvanizado, pintar sobre un recubrimiento galvanizado me da un costo de 1.76, ¿sí? Pero cuál es la diferencia, ¿no? Cuando yo solamente pinto sobre un acero negro, ¿no? Eh, para cumplir yo los 60 años de vida, voy a tener la necesidad de hacer diferentes tipos de retoques y mantenimientos, como podemos ver en la tabla, ¿no? Entonces, no solamente en un proyecto tengo que considerar el monto o la inversión inicial que yo haga en el año 0, sino también cuánto me va a costar a lo largo de toda la vida útil, ¿no? Entonces, para este ejemplo en particular, vemos que para llegar a estos 60 años, aplicando un recubrimiento solamente de pintura sobre el acero, al final el costo es de $21 versus los $12 que me llevaría el sistema dúplex, ¿no? Y esto es porque el sistema dúplex me requiere muchos menos retoques y mantenimiento, ¿no? Va a ser mucho más, menos frecuente los mantenimientos que yo voy a tener que aplicar, ¿sí? En resumen, por ejemplo, para este caso que acabo de comentar, se puede obtener un 40% de ahorro al aplicar un sistema dúplex, ¿no? Al aplicar dúplex, es decir, galvanizado más un pintado, ¿no? Versus a simplemente yo aplicar una pintura, ¿no? Entonces, por el lado económico vemos una ventaja significativa en ahorro, ¿sí? Entonces, algunas conclusiones de lo que acabamos de revisar el día de hoy. Primero, que entender cómo es el objetivo del galvanizado. Vimos que frente a la corrosión tiene un efecto, digamos, de longevidad bastante significativo. Hemos podido revisar también las diversas propiedades y ventajas de cómo se da este recubrimiento, ¿no? Hablamos de la reacción metalúrgica, ¿no? De cómo se obtiene este galvanizado y cómo dan estas características particulares, ¿no? Y por último también, que no solamente el galvanizado es ampliamente escogido, no solamente por la economía, ¿no? Por los ahorros que me van a representar en el largo plazo, ¿no? En todo su tiempo de vida, sino también por la durabilidad, la versatilidad, las diversas estructuras que se pueden galvanizar,
por la sostenibilidad también, porque hablamos también de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y creo que cuando recubrimos el acero, pues para protegerlo con aplicaciones, pues que me requieran cada vez menor consumo de recursos, ¿no? Yo creo que ahí estamos apuntando eh, fuertemente con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y por último, también la disponibilidad. Yo creo que en todos los países de Latinoamérica existe la industria del galvanizado, o sea, hay muchas empresas disponibles que hacen este tipo de servicios o que comercializan estos tipos de productos. Entonces, existe una disponibilidad bastante grande e inmediata también, ¿no? El galvanizado, solamente para como comentario adicional, no requiere, digamos, un ambiente controlado especial. Después de que se galvanizó, desde que salió, digamos, de esta tina de zinc fundido y ya se enfrió, pues automáticamente puede ser también ya utilizada, está totalmente lista para poder aplicarse o instalarse en todos nuestros proyectos. Entonces espero que esta charla haya ayudado bastante a poder entender un poco más cómo es este recubrimiento galvanizado, cómo es las características y también un poco conocer el proceso, ¿no? Si hubiesen algunas dudas, yo estoy por aquí para poder aclararlas y les agradezco una vez más por su atención, por su participación en esta charla. Muchas gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias, Héctor. Ha quedado clarísimo, creo yo también. Ha estado muy interesante. Y tenemos unas consultas muy interesantes también para compartir. Entonces, vamos con alguna de las consultas. Julio César Raimundo consulta. 1. Siempre un sistema de recubrimiento dúplex sería más durable que un sistema de galvanizado en caliente en el caso de que ambos puedan tener un mismo espesor total de recubrimiento, o pasaría por un tema de realizar un análisis técnico económico. Yo creo que pasaría por, a ver si entendí bien, estamos hablando de un mismo espesor de capa, ¿no? No sé, digamos 100, entonces entiendo que él está comparando 100 micras, por ejemplo, de galvanizado versus, no sé, 50 de galvanizado y más 50 de pintura, entiendo que algo así. Ujú. Yo creo que tendría que pasar por un análisis técnico-económico, pero aquí quisiera hacer una aclaración, ¿no? El recubrimiento galvanizado, por lo general, se mueve en un rango, ¿no? De espesores, ¿no? Porque vieron ahí, como es una reacción que ocurre, normalmente a veces está entre 100, entre 75, 100 micras, a veces 120, en eso se mueve, en esos rangos se mueve, ¿no? Por lo general. Hay algunas aplicaciones que, por ejemplo, pueden requerir espesores mayores, tal vez 150. En ese caso, los galvanizadores tienen que controlar un poco más su proceso. Ellos tienen técnicas, ¿no? Para poder llegar a recubrimientos más amplios. Pero yo creo que para la consulta que hace, debería pasar por un análisis técnico económico, ¿no? Espesores de recubrimiento muy bajos, ¿sabes? Menores de 45, 50, no es posible obtenerlos por recubrimiento galvanizado. O sea, ya de por sí, cuando uno hace la inmersión en el zinc, ya de por sí te va a dar de 50 micras para arriba, ¿sí? Entonces no es que yo pueda bajar, no es que yo le pueda poner, quiero ponerle 20, quiero ponerle 10, no se va a poder, ¿no? ¿Sí? Perfecto, queda clarísimo. Segunda consulta, ¿qué alternativa de galvanizado entre los varios que existen y se mostró en la presentación puede usarse para accesorios de tubería de gran diámetro que no pueden ser galvanizados en caliente, que no puede ser galvanizado en caliente por la limitación del tamaño de las piscinas de sumergencia? Ok. Entiendo entonces que son tuberías muy grandes, ¿no? Ujú. Tuberías, ¿no? Ok. Para este caso, eh, se podría aplicar, por ejemplo, metalizado, ¿sí? Que fue una de las que mostré también ahí. El metalizado va a ser es también aplicar una capa de zinc sobre la estructura con recubrimientos. En este caso yo tengo mucho más margen de poder, por ejemplo, llegar a espesores mucho mayores.
Ujú. Básicamente consiste en aplicar pequeñas gotas de zinc líquido proyectadas sobre la superficie del acero, que se van a solidificar bien rápido, ¿no? Y van a pues dejar protegida la superficie, ¿no? Esa es una forma, se conoce como metalizado, o en inglés thermal spray también. Entonces, yo creo que por ahí, para estructuras como las que están comentando, que entiendo van a requerir también una alta durabilidad, ¿no? En el tiempo, yo creo que sería una buena opción. Ujú. Ok, y esta consulta creo que lo comentaste en la primera pregunta. Para lograr el espesor de galvanizado en caliente que se obtiene en el diseño, ¿se lograría con el número de veces de sumergencia del metal? Es decir, a mayor espesor de galvanizado establecido, ¿habrá que sumergirlo un mayor número de veces? Ok, claro, para explicar un poco el proceso en esa parte, solamente se hace una inmersión, ¿no? O sea, por ejemplo, una inmersión es la que se hace. ¿Cómo el galvanizador juega un poco con los rangos? Es darle un poco más de tiempo, ¿sí? Normalmente la inmersión es bien rápida, es un proceso bien rápido, ¿no? Normalmente yo hago la inmersión en 5 minutos, eso ya está totalmente galvanizado y recubierto. La reacción que ocurre entre el acero y el zinc es inmediata. Entonces, hago la inmersión, en 5 minutos, digamos, yo saco la pieza y obtengo 100 micras, ¿no? Si yo quisiera de repente llegar a 150, lo que hace el galvanizador es a veces dejar algunos minutos más, ¿no? De repente de 5 a unos 8 minutos, 10 minutos. Eso me va a ayudar a que yo pueda, a que la capa siga como que reaccionando y creciendo un poco, ¿no? Esa es la forma en la que se puede obtener más capa de galvanizado, ¿no? Buenísimo. Julio Aliaga nos consulta, ¿cuál sería un proceso de mantenimiento sobre sustratos galvanizados con focos de corrosión? Ok, a lo largo del tiempo de vida se tienen que hacer inspecciones. Estas inspecciones deben constar de ir midiendo el espesor, ¿no? En diferentes zonas, diferentes puntos, identificando puntos de corrosión. Si yo encuentro una zona de corrosión o un punto un punto, digamos, donde de repente ya no hay zinc y el acero está que se oxida, ¿no? Encuentro este óxido herrumbre, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos de reparación que yo puedo aplicar. Por lo general, puedo aplicar, por ejemplo, una pintura rica en zinc, este metalizado que acabo de comentar, lo que es también thermal, aplicar este zinc también de forma como spray, ¿no? También es otra opción. Entonces, esos son métodos para yo poder reparar esas zonas y volver, digamos, a recubrirlas con un, digamos, espesor adecuado nuevamente y van a quedar pues protegidas, ¿no? Entonces, pinturas ricas en zinc, metalizados son formas de poder ir reparando esas zonas, ¿no? Aquellas zonas puntuales. Ok. Jaime consulta, ¿cuál es la diferencia en porcentaje de costo si comparamos la protección por inmersión en caliente versus aplicación por aspersión de una capa de inorgánico de zinc? ¿Cómo se calcula y controla el espesor de la capa de zinc en aplicación por inmersión? Son dos consultas. Sí, a ver, la primera estaba comparando el costo del galvanizado contra una aspersión de inorgánico de zinc, dijo, ¿no? Sí, de una capa. Ya. Eh, yo creo que para responder esa pregunta tendríamos que saber el tipo de recubrimiento que van a aplicar. Bueno, ya dijo por sí, yo no sé de qué capa, o habría que saber, por ejemplo, el espesor especificado, ¿no? Yo creo que para poder ponerlos a ambos en un mismo nivel de comparación, habría que especificar el tiempo, ¿no? De vida, ¿no? Para poder compararlos, creo yo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que a 60 años, ¿no? Yo quiero, la estructura ambas van a tener una durabilidad de 60 años. Por un lado está el galvanizado, cuántas mantenimiento voy a tener para llegar a eso, y por otro lado la pintura o este inorgánico con zinc, ¿no? ¿Cuánto costo me va a tener esto para llegar a los 60 años, ¿no? Para poderlos, digamos, colocar en una misma, digamos, regla de comparación, ¿sí? Y yo lo haría de esa manera.
Y la otra creo que era para regular el espesor, que creo que ya lo comenté Sí, ahora, ¿no? Yo lo había correcto. comentado. Básicamente es inmersiones, complementando un poco más, aparte del tiempo de inmersión, la, la preparación de la superficie en algunos casos también puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, si es que yo aplico un arenado, granallado, ¿no? Le aumento la rugosidad del acero. Al galvanizarlo, voy a tener también un espesor mayor. Entonces también puede ser una alternativa que algunas veces los galvanizadores también recurren cuando se requiere o está especificado espesores muy, muy altos, ¿no? Muy bien. José Ansora González consulta, cuando es necesario colocar una sección bajo tierra del perfil galvanizado de aproximadamente 2 metros, es necesario aplicar un recubrimiento adicional para obtener el tiempo proyectado de duración. Y yo sé que algunos hacen eso. Yo creo que para responder eso es hacer un estudio de suelo, ¿no? Depende en qué tipo de suelo está inmerso eso, ¿no? Si es un suelo muy húmedo, con cierto pH, de repente un poco más ácido, entonces de repente sí va a ser necesario aplicar algún recubrimiento adicional, ¿no? Sí, pero si no, no, yo diría que para responder eso habría que entender un poco qué tipo de suelo es el que está inmerso eso, ¿no? O enterrado eso, ¿no? ¿Ok? Consulta Julio César, ¿existe una limitante del espesor del recubrimiento de zinc en caliente en función al espesor del metal a proteger? La limitación. Eh, a ver, por el, por el tipo de proceso de galvanizado, ya dije, se mueve entre cierto rango, ¿no? Hay un mínimo que yo no voy a poder bajar más, menor a eso, y también hay un, digamos, un máximo, ¿no? Yo tampoco voy a poder subir, por ejemplo, más de 200 micras, no voy a poder obtener más de 200 micras, pero 200 micras estamos hablando de una cosa bastante alta. Vimos ya en los rangos de espesores normales, o sea, 70, 100 micras, y por el tipo de recubrimiento que es el galvanizador, el tiempo de vida útil va a ser de décadas, ¿no? 50, 60 años. De repente en algunas aplicaciones específicas, no sé, que la agresividad sea muy alta o el tiempo de vida pues sea muy extenso, hay formas de ampliar ese tiempo de vida. Tal vez no a través del galvanizado, como dije, tal vez un recubrimiento dúplex, ¿no? Aplicar pintura y se podría extender. Pero por lo general, el tiempo perdón, los espesores de capa de un galvanizado de por sí ya van a dar una durabilidad bastante alta, ¿no? O buena, ¿sí? Muy bien. Si tengo un espesor de capa de 175 micras de galvanizado en caliente, ¿ok? ¿Cuál es la preparación sugerida para aplicar pintura en polvo electrostática FBE epóxica de 200 micras? Esa es una pregunta bastante específica, ¿no? No lo tengo ahorita en la mente eso, pero si es que por ahí te deja un correo, tal Tienes vez. 10 segundos para responder. Si por, si por ahí, Nelson, me voy a quedar debiendo esa respuesta porque no la Ya, tengo en la mente, pero sí tengo documentación donde existe qué tipo de preparación existe para el recubrimiento. Entonces, puede quedar aún pendiente de pasarle a esta persona que ha hecho la consulta sí, la información, ¿sí? está bien. O podemos publicarlo También, sí, en las redes de Infocorrosión para que ¿sí? lo puedan ver directamente de ahí. ¿Ok? No hay problema. María Concepción Barreda nos consulta, ¿el espesor de la capa de galvanizado depende de tipo material, si es reactivo o no, y del tiempo de inmersión? Sí, del tiempo de inmersión, sí, lo acabé de confirmar. Ujú. Del tipo de acero también. Si El es tipo de reactivo o acero, no. sí, sí, efectivamente. Hay varios factores que en conjunto se combinan, ¿no? Que pueden afectar el espesor del recubrimiento. Ya hablamos ahorita en los últimos minutos, ¿no? El tiempo de inmersión,
hablé de la superficie, ¿no? Si puede ser más rugosa o no. El tipo del acero también es otro factor, ¿no? Hay aceros reactivos que tienden a reaccionar más fuertemente con el zinc y que por lo tanto aumentan el espesor de esta capa. Entonces sí, sí, también es otro factor. Ok, Ángela consulta, ¿por qué se oxidan algunos elementos galvanizados? Y entre paréntesis indica espesores superiores a 4 o 5 mils. Ya, ok, 4 o También 5 es mil. bastante abierto Sí, la sí, pregunta, claro. claro, un mil estamos 25 micras más o menos, ¿no? Entonces, claro, 4 o 5 mil. Ok, estamos hablando de más de 100 micras por ahí. ¿Por qué se oxidan? Tendríamos, creo que para responder eso habría que un poco más de información, ¿no? O sea, en qué tipo de aplicación se está oxidando, ¿no? En qué ambiente está expuesto eso, ¿no? Si es una oxidación localizada. Yo vería un poco esas cosas. Otro factor también es con qué materiales está en contacto, ¿sí? Porque es una cosa que tal vez es importante aclararla, cuando yo uso galvanizado, tengo que evitar que el acero galvanizado entre en contacto con materiales, por ejemplo, si yo uso galvanizado, en general todo tendría que ser galvanizado, ¿no? ¿Sí? Porque existe un efecto cuando yo uso con otros metales, no sé si por ahí está en contacto con un cobre, un aluminio, va a generar tal vez una oxidación muy acelerada, ¿no? Por esto de los potenciales electroquímicos. Entonces, yo diría que tendríamos que analizar estas cosas, ¿no? En dónde está, en qué ambiente está expuesto y si está en contacto con otros elementos diferentes del galvanizado. Bueno, Luis me hace una consulta, ¿cómo puedo consumir menos zinc? Si no, Eh, Luis, no sé si Luis es un galvanizador. Luis Valenzuela, no tengo más información de Luis. Menos zinc si es un galvanizador en el proceso de galvanizado, hay varias por ahí buenas prácticas para consumir menos zinc, eh, si es que se refiere a eso. Ahora en una estructura galvanizada, bueno, no, básicamente el galvanizador es quien controla eso, ¿no? El galvanizado que da, básicamente el galvanizador tiene que cumplir con cierta especificación, ¿no? Si la especificación te dice que mínimo tiene que tener 70 micras, bueno, el galvanizador tiene que garantizar eso, ¿no? 70 micras, ¿no? Obviamente, si ya tiene 80, tiene 100, es un adicional que tiene el producto, pero lo importante es garantizar que no debería impactarle al usuario, ¿no? ¿No? Si es que tiene más zinc, no debería impactarle al usuario. Por eso me parece que tal vez Luis es un galvanizador, no lo sé, pero eh, para ahorrar más zinc en un proceso de galvanizado hay, bueno, algunas prácticas ahí recomendadas bueno, acá está mi correo, que también en algún momento pueden hacer la consulta, podemos darles también alguna información adicional de cómo consumir menos zinc en un proceso de galvanizado. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Héctor, nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos han hecho llegar sus consultas. Ya saben, por ahí alguna consulta adicional que haya, lo vamos a poder, se lo vamos a alcanzar a Héctor. Y cualquier cosa también se le pueden escribir directamente a Héctor. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias nuevamente y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, Héctor. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.